Héctor Anchía, encantado de recibirte en Reto Siglo XXI. Constructor, desde hace muchos años, desde jovencito, estabas metido en esta actividad. Así es, muchas gracias, don Jorge. Sí, empecé muy joven, empecé durante la universidad. Empecé a trabajar desde que empecé la universidad y la verdad que es una carrera muy gratificante, ¿verdad? Uno ve plasmado el esfuerzo. Hay profesiones que no dan esa satisfacción de ver las obras concluidas y ver lo que transforma en un lugar. Y sí, ya llevo un poco más de 20 años como empresario y un poco más de 24 años trabajando en este sector tan dinámico. Bueno, un sector que tiene varias aristas, unas complicadas como el crecimiento de los impuestos, ¿verdad? Como el problema que tenemos del aumento de las tasas de interés y que afecta a la clase media. Correcto. No a la clase alta, ¿verdad? La clase alta no tiene esos problemas, pero la clase media, costos de construcción que han aumentado de un 14% en promedio, que no pareciera que vayan a reducirse a corto plazo, ¿verdad? Porque los proveedores más grandes de acero y sobre todo del problema de la logística, cómo ha cambiado, el problema que puede suceder con la crisis energética en Europa, sobre todo Alemania, Italia, y la situación complicada, porque aquí tenemos una alta deuda pública. Entonces, la maniobra del gobierno es poca, ¿va? Correcto. Para reducir las tasas de interés, para controlar un poco. Más bien el Banco Central ha aumentado la tasa de política monetaria. La FED está hoy precisamente reuniéndose, no sé si va a aumentar o no, para enfriar un poco la economía norteamericana. Los europeos están en el mismo dilema, porque hay inflaciones de 2 dígitos, o sea que son inflaciones Sí, muy que altas. nunca veíamos nosotros, o sea. Bueno, yo sí las vi en la crisis del 2008 y otras crisis. ¿Cuánto aporta la construcción al PIB? Es muy alta, 10%. Son carreteras, son puentes, son edificios de oficinas, la actividad de vivienda que siempre sigue siendo muy importante. El costo de los insumos, bueno, ya hablamos. La evolución de la economía afecta definitivamente, sobre todo las expectativas. Entonces la clase media comienza como a ver si se endeuda o no. Correcto. La mayoría se endeudó en dólares, ¿verdad? Porque eran tasas más bajas, ¿verdad? Ahora el tipo de cambio se ha contraído un poco, pero no significa que se va a mantener estable, ¿verdad? Entonces eso le da a uno un problema. Y bueno, hay muchos trabajadores en el sector construcción y trabajadores no calificados, que es muy importante, en distintas zonas del país. O sea que la actividad industrial... hay zonas muy calientes, ¿verdad? Ahora, que es la zona básicamente de Guanacaste, Punta Arenas, un poco reduciéndose aquí en el área metropolitana, y el sector de oficinas comienza a sufrir un cierto, digamos, impasse, ¿verdad? Aquel crecimiento porque cambió el estilo Sí, la dinámica cambió. Dinámica totalmente. Bueno, Héctor, usted converse, que usted es el experto, yo no soy. Vos sos un buen ejemplo de un empresario joven que comienza en la universidad, una pyme casi, Así. y que ahora se convirtió en una empresa importante de construcción.
Bueno, muchas gracias, don Jorge. Sí, en efecto, digamos, el sector construcción para mí es un sector importantísimo, ¿verdad? Es un sector súper dinámico. Como dice usted, emplea muchísimas personas de diferentes niveles, ¿verdad? Porque de manera directa, ¿verdad? Está desde los operarios y los obreros que trabajan en construcción, pero de una manera indirecta le da trabajo a la señora que tiene la cafetería al frente, el transporte, ¿verdad? Eso es muy dinámico. Entonces, definitivo, la dinámica de un sector como el de construcción va muy ligado a la economía, y cuando la economía está muy bien, la construcción está muy bien, y cuando la economía empieza a sufrir, como ahora que está en una transición un poco incierta, pues el sector se empieza a ver un poco afectado, y eso pues afecta lastimosamente primeramente a las clases más bajas, y el efecto va hacia arriba. Tal vez es importante que en el sector construcción muchas veces no solamente afecta la parte económica, ¿verdad? En Costa Rica hemos tenido momentos donde hay apogeo económico, y por deficiencias de instituciones, de dar permisos de manera ágil, de tramitología, hemos perdido inversionistas o inversiones grandes, ¿verdad? Nosotros hemos estado en proyectos donde hemos tenido adjudicaciones firmadas, listas para iniciar, y por un permiso de agua que dura 1 año y medio en adjudicárselo en la institución, cuando dan la disponibilidad de agua ya el inversionista se fue para otro país, o ya el mercado cambió y ya el inversionista no se ve motivado de construir ese proyecto. Y es una dinámica que creo yo que a veces este país ha perdido la oportunidad de aprovechar pequeños auges como el que estamos viviendo en este momento, como lo comenta usted, en las playas y otras zonas del país, que en vez de hacer un plan nacional de agilidad, digamos, o de incluso los municipios, de montarse en una ventanilla única donde usted llegue y casi que le hacen el trabajo de facilitarle, muchas veces se convierte en lo contrario, ¿verdad? Creo que falta tal vez una visión país de que se pueda facilitar los procesos, porque al final el país tiene mucho atractivo, ¿verdad? Tenemos un nombre internacional muy valioso, somos un país bastante estable desde el punto de vista sociopolítico con respecto a la región, pero sí la queja constante, y lo veo con otros inversionistas que trabajan con nosotros, la queja constante es que Costa Rica es el país más complejo para empezar un negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos premios, estamos dentro de los primeros lugares, lastimosamente, incluso para comprar una propiedad, porque el simple hecho de la compra de la propiedad de parte de un desarrollador inmobiliario requiere tener una carta de disponibilidad de agua, que muchas veces dura meses que suceda, requiere tener un uso del suelo que depende de la municipalidad, puede ser en 2 semanas, hay municipalidades que duran varios meses, y requiere ciertos estudios de factibilidad que van ligados a instituciones que su dinámica es muy impredecible, ¿verdad? Entonces, todos son meses, y sumado eso más... y no van simultáneamente, sino que van como escalando, ¿ah? Y primero tampoco... el permiso de... Correcto, salud, no es como que están todos los requisitos claros, muchas veces uno llena todos los requisitos que considera que son típicos, y aparece un nuevo retiro que hay que medir, alguna nueva solicitud, y va de nuevo el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, los permisos de las plantas de tratamiento, que es algo tan esencial para los proyectos hoy en día, deberían ser muy dinámicos. Hemos hecho proyectos donde el permiso de planta de tratamiento dura 8 meses en salir. Entonces, obviamente no se puede... Y están estandarizadas las plantas, o sea, están estandarizadas. Hechas por un ingeniero sanitario. Y yo asumo que el proceso de aprobación interna es muy ágil, simplemente es porque no tienen, digamos, un orden o una capacidad de respuesta. Por ejemplo, un alineamiento... Perdóname con eso, ¿y por qué no aprobar si ya viene con una responsabilidad de un ingeniero sanitario ya acreditado? O sea, ¿por qué sigue...? Eso es algo que aún hoy lo hemos visto en algunas instituciones que cambiaron de... Por ejemplo, Setena tuvo un gran avance. Setena pasó de ser el cuello de botella a ser una institución que hoy en día es muy ágil, ¿verdad? No, hay que reconocerlo. Y mucho fue porque se trasladó la responsabilidad al profesional. Claro. Entonces pasamos de un proceso que era de meses, incluso años, a algunos procesos simplificados, donde el profesional toma una responsabilidad al hacer su declaratoria, y eso ha generado esa agilidad. Pero esa agilidad se vuelve a contrarrestar con otras instituciones que no se han empatado. La misma diferenciación entre municipalidades. Hay municipalidades que hoy en día tienen sistemas automatizados muy eficientes, dan un uso del suelo muy expedito, uno incluso puede
acceder a la información de manera remota, y hay otras municipalidades que hay que hacer la fila, presentar un documento, esperar una respuesta. Hay una diferencia muy grande incluso en el manejo de los procesos a nivel de gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, zonas como las costas, que Costa Rica pues en este momento ha tenido un apogeo y es una gran fuente de desarrollo, porque son zonas que por lo general están con poblaciones de bajos recursos, y se encuentra uno municipalidades que aún hoy no tienen planes reguladores de zonas tan importantes como es una costa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos relación con Punta Islita, que es una zona que está en la municipalidad de Nandayuri, y nos ha costado tener esa claridad de que haya un plan regulador concluido, e incluso el tema de concesiones, es procesos muy lentos. Entonces, tal vez lo que transmitimos de un país estable lo contrarrestamos en esta incertidumbre. No, y además que los cambios, o sea, los inversionistas luego le van a decir a otros inversionistas, miren, no vaya a Costa Rica, porque ahí la tramitología aplasta cualquier iniciativa y encarece. Correcto. Porque ¿cuánto invierte un inversionista desde que se compra el terreno, antes de comprarlo? Porque antes de comprarlo tiene que averiguar de todo, ¿va? Sí, y el tema es que al final el dinero tiene una función en el tiempo. Entonces, claro, si usted va a invertir un monto importante en la compra de un terreno y para poder ejecutar ese proyecto tiene que sumarle 2 o 3 años, pues eso va en contra de esa rentabilidad. Y aparte, el sector inmobiliario es un sector muy dinámico que lastimosamente no es tan estable como quisiéramos, ¿verdad? Nosotros somos una economía pequeña y lo que le pase a países como Estados Unidos nos afecta. Entonces, si en un año no se construyó algo, nadie está seguro que el siguiente año se va a construir, ¿verdad? Por un tema de demanda, que no necesariamente responde a la demanda interna, sino que responde tal vez a factores internacionales. O como comentaba usted, a cambios de tasas de interés que no las dominamos nosotros, ¿verdad? No está tan de nuestro lado. Y alguien que podía comprar el año pasado, ya este año no califica porque le subieron 2 puntos la tasa o el tipo de cambio, entonces ya le prestan en colones y ya su flujo de caja no le permite. Entonces creo que sí sería interesante estudiar modelos de otros países donde han logrado hacer planes de desarrollo más integrales, donde una municipalidad tiene una visión más amplia y no se convierte en un obstáculo, más bien se convierte en un camino, en un puente para vincular a otros desarrolladores en la misma dirección, ¿verdad? Eso me parece que ha faltado, esa planificación, ¿verdad? Hemos visto lugares que se han desarrollado muy bien en Costa Rica, pero lastimosamente hemos visto lugares donde se están desarrollando y no se están manejando bien las aguas negras, no se está manejando bien la parte vial y la consecuencia, en vez de darle valor al inmueble, en el largo plazo puede ser contradictorio. No, y ve uno en ciertos lugares de un gran auge turístico, definitivamente una calle asfaltada, otra en barro, otra... Sí, es muy inconsistente, ¿verdad? O sea, unos tienen agua, otros no tienen agua, en fin. Tiene que haber un gobierno local y un gobierno central que arregle los problemas. O sea, la inversión busca estabilidad y busca seguridad también, seguridad jurídica también, eso es otro problema, ¿verdad? Claro, porque, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema esencial para los proyectos. Tenemos zonas muy bien manejadas, ¿verdad? Donde está tal vez acueductos bien hechos, y hay otros que son municipales que tal vez no funcionan, ¿verdad? Hemos tenido proyectos donde hay que casi que construir la infraestructura de otra zona para que le faciliten agua a uno, y no necesariamente esas mejoras que uno participa, que creo que todo desarrollador está dispuesto a participar en una mejora de la infraestructura, no necesariamente es planificada. Entonces muchas veces es como una respuesta de algo que no necesariamente mejora la capacidad hídrica, y el siguiente desarrollador se vuelve a encontrar con una barrera porque no tiene la capacidad. O sea, no hay un plan como general. Lo ideal sería como que el acueducto, la municipalidad diga, bueno, voy a hacer una inversión definitiva y a los proyectos, a como vengan, les voy cobrando un peaje de recuperación de esta inversión, ¿verdad? Entonces, así se hacen tuberías de tamaño correcto, se hace una planificación un poco más a largo plazo, y eso permite que el desarrollo se vaya moviendo más fluidamente. ¿Y por qué no hacer alianzas público-privadas con las municipalidades para...? Sí, creo que está muy satanizado ese nombre, me parece que es un mal manejo tal vez político e incluso
que hayan habido casos que no han sido exitosos, pero a nivel de otros países vemos que son el modelo correcto, ¿verdad? En Europa hay muchísimo desarrollo de infraestructura de manera público-privada. Yo considero que es un buen camino, ¿verdad? Pero definitivamente hay que cambiar un poco el paradigma nacional de que se vea como algo positivo hacer ese tipo de proyectos. No satanizarlos y anunciarlos como cosas negativas, sino más bien verla como un buen camino para que se optimicen esos servicios. Pero por ejemplo, no sé, un acueducto. Sí. Los clientes están, o sea, el flujo de caja está, los fondos están, porque están los fondos de pensión también que pueden participar en inversiones donde va a haber un cliente, un peaje. Correcto. Igual sucede con las carreteras. Uno va por la carretera a Cañas, Cañas de Iberia, es una autopista, es una maravilla, pero hay que darle mantenimiento. ¿Y qué cuesta ponerle un peaje? O sea, eso es un endeudamiento de todos los costarricenses, pero solo lo utilizan los que lo utilizan, ¿verdad? Correcto. Igual es la 27, tienen que ser todas las carreteras importantes, ¿verdad? Sí, hay servicios, digamos, por ejemplo, el tema del agua debería ser un tema que la institución debería ir adelante. Así como se han hecho inversiones en tecnología para temas de telecomunicaciones, donde ya sea en el sector privado o el ICE han invertido en tecnología de avanzada, el agua o el tratamiento de aguas negras debería ser una infraestructura de avanzada. Hoy en día debería ser absurdo pensar que no hay un sistema de planta de tratamiento para todo el GAM. Se están haciendo ramales y va en un proceso muy lento, pero la inversión debería ser una inversión prioritaria para el país. Romoser, por ejemplo, que es un polo de desarrollo hoy en día muy importante, estuvo parada por bastantes meses sin disponibilidad de agua. Un lugar donde se está haciendo muchísimo edificio, donde hay un mercado bastante caliente y por suerte... Sí, es que Orosi, que es el proyecto más importante de acueductos, tiene muchos años y no se ha terminado ni siquiera de terminar los planos finales, y habiendo plata para el financiamiento. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un apogeo, llamémoslo así, inmobiliario, ¿verdad? Que le está dando dinamismo al país, ¿verdad? Porque todo eso son inversión, financiamiento, impuestos. Hay una dinámica que le apoya a la ciudad. Le está dando solución de viviendas a personas, activa financiamientos, esas personas consumen productos de empresas alrededor, ¿verdad? Entonces se dinamiza muy bien la zona, se suspende la disponibilidad de agua por un plazo. Y ese plazo, digamos, no se recupera y nadie se ha tomado el tiempo de cuantificar cuánto impacta una economía o un desarrollo país esas pausas, ¿verdad? Recientemente el gobierno tomó una directriz, digámoslo, de papel, porque no fue que se mejoró la infraestructura, simplemente se dijo den disponibilidades de agua y se habilitó de nuevo la parte de desarrollo. Pero creo que lo que está faltando es esa visión de largo plazo, decir, no, tenemos que hacer una disponibilidad de agua para lo que queremos desarrollarnos. Así como queremos desarrollar un aeropuerto y necesitamos crecer en infraestructura aeroportuaria para que siga creciendo el turismo viene de la mano con el desarrollo inmobiliario. Entonces la infraestructura del aeropuerto debe ir con una infraestructura de acueducto, con un sistema de tratamiento de aguas negras, con carreteras, o sea, debería ser un plan general del país. El turismo y la inversión extranjera, ambas son de las mayores dinámicas económicas del país. Y cualquier cosa que genere una pequeña traba en esa dinámica nos va a afectar a todos. Pero hay que moverse, ¿verdad? Porque las oportunidades, así como vienen, así se van. Y correcto. Costa Rica no aprovecha a veces esos espacios de inversión y de promoción y de desarrollo. Sí. Y igual es el desarrollo social, o sea, cuando hay digamos, un polo de desarrollo creciendo, hay empleo, y cuando hay empleo no hay problemas de pobreza, más bien hay problemas de actividades, o sea, importantes para las pymes, y genera
esa nueva economía. Cuando uno ve lo robusto que se pone una provincia, pongámosle casi, o un lugar específico. Cuando llega el turismo es impresionante, ¿verdad? Y cuando llega el sector constructor, pero vos encontrás playas bellísimas con hoteles en construcción, pero sin ninguna infraestructura, no hay calle, no hay cordón, y no hay aceras, no hay un desarrollo, no hay una planificación. Un desarrollo en todas las direcciones, porque no. uno puede ver ejemplos de desarrollo donde se hacen proyectos de lujo, digámoslo así, pero no se complementa con población obrera, ¿verdad? Entonces se hacen estas casas de varios millones de dólares sin mejorar el pueblito. Entonces eso se vuelve un poco... Y la escuela y el colegio. Exacto, sí. Entonces la escuela, el colegio, digamos, lo que nutre los servicios de esos desarrollos. Entonces al final a esos desarrollos les toca muchas veces tener que importar recurso humano de otras zonas. El residente, digamos que son por lo general zonas de poco desarrollo, no se logra desarrollar, no logra crecer, ¿verdad? Entonces se vuelve como un desarrollo fantasma desde el punto de vista de que está el estrato social muy alto, que tiende a ser extranjero, y gente importada a trabajar en los hoteles y una serie de cosas, pero el residente, el pescador, el hijo del pescador, de gente que no logra accesar a cierto nivel de educación, no tiene una residencia tal vez mejor, y eso no le permite escalar en su propio esquema para tener una economía un poco más circular, ¿verdad? Lo ideal sería, si se hace un desarrollo como Papagayo, complementario, tienen que venir zonas aledañas que tenga la capacidad de generar mejor formación y generarle oportunidades a esas nuevas generaciones. Y eso lo tiene que liderar un gobierno local, una municipalidad, ¿verdad? Un desarrollador no se puede enfocar en el todo, ¿verdad? Se va a enfocar en algún nicho de mercado, pero si la municipalidad incentiva a otros sectores, puede ser que incentive ya sea con algunos beneficios fiscales o por lo menos con la disposición de infraestructura, podría paralelamente desarrollarse otras cosas, ¿verdad? Hay desarrollos que solo se logran en el estrato alto porque son los únicos que tienen la capacidad de construir el acueducto, construir la calle, construir cosas que deberían ser, digamos, respuestas de un gobierno que quiere desarrollar un sector del país, ¿verdad? Entonces es un poco, es complejo, ¿verdad? Este es un país pequeño pero lleno de retos. Creo que sí tiene que venir, digamos, un liderazgo desde el Ejecutivo, de transmitirle a los gobiernos locales un proyecto país, y si el enfoque de hoy en día es que la economía nuestra es una economía de alta calidad, por ejemplo la de servicios, no es posible que un país que esté brindando servicios del nivel que estamos brindando solo el 10% de la población sea bilingüe, ¿verdad? Tenemos que hacer un verdadero plan complementario educativo de educación en la parte bilingüe y que la gente logre pero accesar. Punta Islita ha hecho un trabajo interesante ahí en el pueblo. Punta Islita ha logrado mucho, ¿verdad? Es un lugar que... Con las limitantes, lógicamente. Tiene una escala pequeña y logró mucho, ¿verdad? Es un lugar que empezó con un modelo atípico en aquellos momentos, ¿verdad? De reinvertir las utilidades del hotel en la comunidad, y eso desarrolló una comunidad que está rodeada de arte, que tiene una muy buena escuela, que digamos que podríamos considerar como que es una comunidad saludable, pero ese modelo ha costado replicarlo en el resto de la zona. Entonces eso lo puede liderar el trabajo conjunto de una municipalidad con la sociedad y con el sector privado, ¿verdad? El sector privado, yo creo que al igual que yo, todos los desarrolladores estamos interesados de que el vecino del frente esté mejor, porque eso le da plusvalía a los proyectos, ¿verdad? Pero uno como desarrollador se siente como mal, o se siente como que lo ven a uno como el enemigo cuando visita una institución. O sea, nadie está buscando ningún favoritismo, pero sí debería haber una alianza, un trabajo conjunto de mejorar una zona, ¿verdad? Y de ver cómo el gobierno local participa en que el proyecto se ejecute. No verlo como un rechazo de que haya un desarrollo inmobiliario que al final le da beneficios. No solo cobrar impuestos, sino no buscar apoyo. Exacto, a veces las municipalidades lo ven como nada más una fuente de ingreso. Pero no pero incluso siendo una fuente de ingreso, no la tratan de la alianza, de esas alianzas público-privadas. Correcto.
Y luego hay un sector que uno a veces deja de lado, pero es el sector, digamos, más popular, ¿verdad? A veces hay normativa en el país que está muy enfocada de manera general, y yo no es que esté en contra de la seguridad de las personas, pero sí hay normativa que hoy en día estamos alcanzando estándares muy altos desde el punto de vista, por ejemplo, de bomberos y cosas de este tipo, que cada vez hacen más difíciles hacer proyectos multifamiliares desde el punto de vista social, porque los costos son muy altos. Y los estándares son de otro país. Los estándares son muy altos, tenemos tal vez una expectativa de construir de una manera muy tecnificada, y eso está alejando digamos, donde hay más población, a accesar a residencia un poco más accesible. Y sobre todo vertical. Y proyectos como, por ejemplo, el Centro de San José, que es un ejemplo y todo el mundo ha hablado de eso. Pensar en desarrollar el Centro de San José se vuelve un reto, ¿verdad? Porque los edificios no cumplen con la normativa actual. No cumplen desde el punto de vista sísmico, no cumplen con parqueo, no cumplen con medios de egreso. Entonces, ¿qué va a suceder con la ciudad de San José? ¿Va a quedar como una ciudad fantasma, o podemos encontrar alguna fórmula para darle un dinamismo y que se vuelva a repoblar y que se vuelva a utilizar? Entonces estamos construyendo toda la periferia con cosas nuevas que cumplen con la normativa, pero lo viejo no tenemos ahorita una disposición ni de... No como la tiene Europa, ni la tienen todos los países de... Y debería haber un incentivo, digamos, debería haber un plan país y decir, vamos a hacer un incentivo que genere un balance económico para que el desarrollador ponga sus ojos. El primero, que no se puede hacer un condominio en un edificio viejo. Es que no cumple con los medios de egresos, no tiene las dos escaleras, no tiene una serie de cosas. A veces hay edificios que no tenían parqueo, era una época diferente. Pero además, hay que planificar, es que las ciudades se planifican, o sea... Ahí es donde debería existir un proyecto más... Un INBU fuerte y una municipalidad trabajando en conjunto. Una zona, San José, por decir algo, ahora que empezó un poco el desarrollo ahí en el borde de la sabana hacia Avenida 10, de agarrar zonas de terrenos que sean del gobierno y poder disponer y decir, bueno, aquí vamos a construir solo parqueo, y los otros edificios no le vamos a exigir parqueo porque no tienen las condiciones, y entonces que la gente empiece a vivir como en otras urbes, que de la residencia al parqueo pues se caminan algunos metros y no pasa nada. Y que caminen, que haya medios de transporte, ¿verdad? El tema de medio de transporte en Costa Rica es otro reto. Muchas veces se inhabilitan desarrollos porque no hay acceso fácil a transporte. Entonces está la infraestructura, pero no está el transporte, y a la persona se le vuelve cara, y hay fuentes de empleo que se movilizan en base a donde está el transporte. Entonces es una dinámica interesante, pero creo yo que tiene solución. O sea, creo que tiene solución desde el punto de vista de hacer una mesa de trabajo multilateral. No lo veo que esté sucediendo en los últimos gobiernos. Me parece no hay una discusión nacional, de verdad. No hay una discusión nacional, y me parece que en este momento... Hay que fijar políticas nacionales de acorde a la situación actual. O sea, hay que reconstruir la ciudad de San José. O Totalmente. Sea, no hay que volver a una ciudad que no tiene vida, aunque llegan 2 millones de personas casi diarias, o 1 millón y pico. Sí, pero se volvió un hub de autobuses, ¿verdad? La gente llega, toma el autobús y se va. Versus otras ciudades que uno ve una dinámica de vivienda, y no necesariamente de vivienda social. Puede haber, San José tiene las condiciones para tener todos los estratos sociales conviviendo. Me parece que sería muy interesante, pero sí tiene que haber una iniciativa país, ¿verdad? En este momento lo bueno es que todos los gremios están muy organizados. El problema es que estábamos organizados todos de manera muy independiente, y esas islas, digamos, no las ha organizado tal vez el ente rector, que debería ser, me parece que el INBU, y de ahí bajar hacia las municipalidades, donde pueda integrarse un plan de trabajo conjunto, ¿verdad? Y entonces agarrar cada municipalidad sus zonas y empezar a proponer proyectos, y que ahí mismo se dé la disponibilidad, porque está el de la IA, le da la disponibilidad de agua, o sea, que sea como una mesa de trabajo eficiente, ¿verdad? No levantar la sesión sin haber encontrado algunas soluciones. Bueno, encantado de saludarte. Pura vida, don Jorge. Y creo que
que vamos a tener otra oportunidad para conversar. Son muchos temas. Excelente. Muchísimas gracias. Encantado. Pura vida.